Padre, hemos separado tiempo para enseñar tu palabra a través de la escuela bíblica. Hemos separado tiempo para adorarte a través de los cánticos, expresarte nuestro amor, nuestro agradecimiento. Aleluya, y celebrar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Hoy celebramos victoria. Yo no sé cuántos celebran victoria, pero hoy yo celebro victoria. Aleluya. Porque tu palabra nos enseña que somos más que victoriosos. No somos simplemente victoriosos. Dice que somos más que victoriosos. Te honramos, Señor. Gracias, Padre. La semana pasada, mientras predicaba el pastor Samuel Fuentes, mencionó bastante a Pablo y acerca de cuánto sufrió el apóstol Pablo por el Evangelio. Y la verdad es que fue un hombre espectacular en el Señor. Dios a través de él. Y el apóstol Pablo describe algo a los filipenses que nos debe poner a pensar a todos. Luego de haber visto al Cristo resucitado, luego de haber ido al cielo, haber sido llevado al cielo y ver cosas maravillosas que no le fue permitido decir acá. Yo no sé por qué no, porque lo hubiera dicho, Dios lo hubiera dejado que lo dijera para nosotros saber, pero Dios quiere que nosotros tengamos curiosidad y tenemos en nuestro corazón esa esperanza de encontrarnos allá y ver todas las cosas que Él vio, maravillosas que Dios tiene preparadas. Después de haber ido al cielo, haber plantado muchas iglesias por todos lados, y al final él escribe Filipenses capítulo 3, verso 10, que yo creo que está por ahí en pantalla, ¿no? ¿Tú no tienes ninguno de los textos? Bien, pues yo lo tengo. No te preocupes, tranquilo. Él escribe lo siguiente: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Luego de todo eso, Él hace esa solicitud a Dios. Había tenido muchas experiencias, había conocido mucho. Sin embargo, él quería conocer más al Señor. Conocerlo más, no hacer más. No era cuestión de hacer más, es conocerlo más a Él, más a Él. Y también conocer el poder de la resurrección. Y nosotros sabemos que el poder de la resurrección es el poder del Espíritu Santo, que nos habita. Alguien oraba ahorita y decía: Señor, tú habitas en mí, tú habitas en nosotros, tú estás dentro de nosotros. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que estar todo el tiempo pensando. Y cuando usted vaya a ver algo, a hacer algo, usted tiene que recordarse que el Espíritu Santo lo habita. Y eso tiene un significado enorme, porque el Espíritu Santo es el poder de la resurrección. Fue el que sacó a Cristo de allá abajo y nos saca a nosotros
de todas nuestras situaciones, circunstancias difíciles de la vida que podemos encontrar. Si nosotros confiamos y descansamos en ese poder. Y dice, no solamente conocer el poder de la resurrección, sino dice participar de su sufrimiento. Él tenía una hambre que lo consumía por conocer aún más del Señor. ¿Tú tienes esa hambre? Y muchas veces nosotros nos satisface poco, con un poco, venir a la iglesia, escuchar un sermón, quizás. Pero la realidad es que necesitamos conocer más a Dios y Dios conocernos más a nosotros. Aunque eso suene raro porque usted dirá, ¿pero qué hay que Dios no conoce? Es verdad que Dios lo conoce todo. Pero yo quiero volver a recordarle a ustedes y recordármelo yo mismo y a aquellos que están a través de las redes y que van a escuchar más adelante, que mucha gente va a llegar ante el Señor a decirle, pero si yo eché fuera demonios en tu nombre, los demonios salían cuando yo los echaba. Y yo hice esto, hice aquello. Y el Señor le va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Mediten eso, piensen eso. ¿Qué significa eso para... Es bien importante que nosotros sepamos que conocer a Dios es la cosa más importante para nosotros. Porque a medida que tú conoces a Dios, te conoces a ti mismo. Te das cuenta lo que hay en tu vida. Porque a medida que nos acercamos al Señor, y lo vamos a ver más adelante, más claro, hay veces que nosotros conocemos mucho acerca, a través de los libros, leyendo los sermones, las experiencias de otras personas, que pueden ser muy ciertas y pueden ser muy edificantes, pero muchas veces es conocimiento de cabeza y nunca se ha convertido en conocimiento de corazón, de entrega, de que esto es mío, de que esto es parte de mí, que yo voy a vivir así. Hay otro tipo de conocimiento que es de primera mano, que es ese que transforma y que solo viene con esos encuentros que tenemos con Dios. Yo le decía la semana pasada que el evangelio, la vida del cristiano es como el que va por una expreso donde hay que detenerse y pagar unos peajes. Y lo que yo le decía es que eso significa que hay etapas en la vida donde uno llega hasta cierta etapa en el caminar con el Señor y de momento te encuentras donde tú tienes que pagar algo, que tienes que manejar algo, que tienes que rendir algo. Y hasta que no lo hagas. Así que esas experiencias de primera mano son encuentros con Dios. La iglesia es experta en el número 1 y podemos pasar exámenes acerca de Dios, pero nunca hemos temblado delante de la presencia del Señor. Porque esos encuentros con Dios nos deshacen, nos derriten y nos damos cuenta cuánto nosotros necesitamos. Por ejemplo, hablemos de Moisés. Moisés había visto a Dios, subió a la montaña entre nubes y relámpagos y fuego y allí él estuvo con Dios y habló con el Señor como habla un amigo con otro amigo.
Él había visto como ninguno, vio a Dios en el arbusto, o ¿cómo le dice? La zarza, matojo que yo usualmente le digo, pero la zarza ardiendo, encontró a Dios ahí, vio como Dios dividió el mar rojo, y se trepó a esa montaña a compartir con Dios y a recibir de parte de Dios. Y a pesar de eso, este hombre que había tenido tantas experiencias con Dios, dice ahí en Hechos capítulo 33, verso 18, que él le hizo a Dios también una solicitud. Le dijo a Dios, entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué más gloria? Él sabía que había mucho más. Él sabía que había mucho más de parte de Dios para su vida. Cuando uno tiene esos encuentros con Dios, esas experiencias hermosas que Dios nos permite tener, y seguimos con ese deseo y esa hambre, porque mientras más tú conoces de Dios, mientras más experiencia tú tienes con el Señor, más se pronuncia esa hambre. Porque cuando tú te acercas a Dios y tienes experiencia con el Señor, automáticamente, en vez de saciarte tu hambre, lo que hace es que te da más hambre. Porque Dios es tan grande. Cuando tenemos esa experiencia, nos damos cuenta de lo grande que es Dios y cómo nosotros necesitamos buscarle de corazón. Y esa fue la experiencia de Moisés. Porque mientras más hambre, mientras más experiencia, más hambre de Dios. Si el creyente se siente satisfecho, está tranquilito ahí, es poco lo que ha probado. La visión que tenemos es lo más importante para el ser humano. La visión que tú tienes de Dios es lo más grande, lo más importante. Por eso es que tenemos que meternos en esa palabra, conocer. Y luego, a medida que vamos conociendo, vamos experimentando a ese Dios. Hemos perdido el sentido de la majestuosidad de Dios. Hemos negociado al alto y sublime por una deidad hecha a nuestra imagen y semejanza. Una visión baja de Dios produce una religiosidad sin vida. Una religiosidad sin vida. El hombre que ha recobrado una gran visión de Dios, han vivido postrado ante esa visión. Ejemplo, Job. Job, a través del sufrimiento y a través del conocimiento de las enseñanzas de otros y el conocimiento acerca de Dios, él inclusive argumentaba acerca de Dios, defendía a Dios con aquellos supuestos amigos de él, defendió a Dios. Y Dios le responde, dice la Biblia, en un torbellino, en Job capítulo 38, verso 1, dice, entonces, después que él había hablado muchísimo, etcétera, entonces dice, entonces Jehová le habló a Job desde un torbellino. Y le habló un buen rato, del capítulo 38, verso 1, y después en el capítulo 42, verso 5, después que Job escuchó todo lo que Dios le dijo, él respondió, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí, el conocimiento es importante, pero no puede ser simplemente conocimiento de cabeza, es conocimiento de vivencia. Y estas experiencias que tiene Job, por ejemplo, ahí,
Ahí nosotros vemos, ¿verdad?, los dos conocimientos, el oír y ver el poder de Dios. El oír y el ver. No es lo mismo oír que ver. Y esto es conocimiento, el oír, es lo que tenemos de la religión, lo que la religión da, los estudios, los testimonios. Pero el ver de los ojos solo se da en los encuentros con nuestro Dios. Y Dios no se está escondiendo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y como creyente hay que moverse en esa primera, de esa primera a la segunda, o sea, del conocimiento a la experiencia, a los encuentros, a esa búsqueda. El conocer a Dios no se obtiene a través de una vida cómoda, sino buscar a Dios de todo corazón. Jeremías 29:13 lo dice. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo vuestro corazón. Es decir, que no es con una vida cómoda. Hay gente que se le hace difícil levantarse los domingos por la mañana para ir a la iglesia. ¿Le cuesta? Ay, nena, vamos a quedarnos un rato. Óigame, mi hermano, si nosotros no estamos apasionados por buscar al Señor, se nota con el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios, con el esfuerzo que hacemos por agradar al Señor. No. Este de caminar, yo prediqué, este domingo no predicó Samuel, pero el anterior yo prediqué acerca de la cercanía. Esa cercanía que tenemos que tener con Dios. Y esa cercanía no viene automáticamente, viene por esfuerzo nuestro, por sacrificio, por poner, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? Dios primero. Poner a Dios primero. Hay veces gente que pone a la familia primero. Todo alrededor de la familia. Está bueno que nosotros atendamos a la familia, pero no puede ser así. Se convierte en un ídolo. El trabajo primero. Entonces, todo lo que tome el lugar de Dios nos resta a nosotros. Nosotros somos los que vamos a sufrir a la larga. Porque dice, busca primeramente. ¿Y qué más dice? Y todo vendrá. Será añadido en su tiempo, pero será añadido. ¿Verdad? Viene. Entonces hay creyentes que siempre vivirán en la superficial. Ahí. Mateo capítulo 13, verso 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Es escondido en un campo. El reino de los cielos, semejante a un tesoro. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y por gozo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel tesoro. Él vende todo lo que tiene que ver con una entrega total a Él. Porque si tú encuentras ese tesoro, ¿el tesoro quién es? Jesús. Es la entrada al reino de los cielos. Jesús. Aquí, allá atrás estaban estudiando mi esposa con los que están cogiendo la clase para bautismo. Que estaban leyendo Juan, el verso que dice ahí que con la conversación de Jesús con Nicodemo, que el Señor le dice, de cierto, os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos.
El reino de los cielos está disponible. Y la entrada al reino de los cielos es la puerta que es Jesucristo. No hay otra puerta. Es Jesucristo. Y yo eso no me lo quiero perder, ¿y tú? Pues entonces tenemos que esforzarnos y seguir adelante. La salvación no se conquista, no se gana por obras. No. Pero el que ha conocido al Señor, de verdad, el que ha nacido de nuevo en el Señor, tiene hambre de Dios y lo va a buscar. Como dice ahí Jeremías, no comparte del corazón, de todo vuestro corazón. No quiere parte de ti, te quiere a ti completito, completita. No quiere parte de tu tiempo, todo tu tiempo. Es como ese hombre, dice ahí, que vendió todo lo que tenía. No importa lo que pagues, el valor es mucho mayor. Hay una historia interesante en Génesis, en Números, mejor dicho, la historia de los hijos de Coré. Coré fue un de los líderes, era levita. Coré era levita, pero se fue en contra de Moisés, en contra de la autoridad, y se levantó un grupo de 250 hombres. Y dice la Biblia que Moisés los confrontó y dice que la tierra se abrió y se los tragó. Fueron directitos a Dios usted sabe dónde. Coré con toda esa gente. Pero dice ahí mismo en la lectura de esa, que los hijos de Coré no participaron del pecado de los padres. Y ellos escribieron 11 salmos, los hijos de Coré. Y entre los 11 salmos que escribieron el Salmo 42, que leímos al principio. Y hablan de la sed, como el ciervo brama por las aguas. Yo nunca he escuchado a un ciervo bramar, pero dicen que es como un bramido de desesperación por el agua, ¿verdad? Así clama por ti el alma mía. No es sed por los dones de Dios, no es sed por las bendiciones, sino por Dios en sí, por Dios mismo. Un dolor de hambre, no para recibir, sino para conocerlo. El corazón que brama encuentra el agua, y el alma que tiene sed de Dios lo encuentra. El hombre que conoce a Dios reconoce su fragilidad y su condición frente al Santo, Santo, Santo. Esa fue la experiencia que tuvo Isaías en capítulo 5. Dice que Isaías estaba en el templo y de momento el templo se llenó. Las faldas de Dios nada más cubrían todo el templo. Y él se encontró en aquel lugar. Y dice ahí, en ese verso 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué le pasó a Isaías? Al tener ese encuentro con Dios se dio cuenta de lo que había en él. Y conocía Isaías a Dios, había tenido experiencia, él conocía. Y yo creo que Isaías llegó a una etapa ahí, en una experiencia, un encuentro con Dios, que catapultó su crecimiento. Pero una de las cosas que sucede es que cuando uno tiene ese encuentro así con Dios, uno queda deshecho,
se da cuenta de lo frágil que es, lo vulnerable que somos y cómo necesitamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso le sucedió a él allí. Ay de mí, dice. Ay de mí. Falta de limpieza espiritual se da en esos encuentros. Él conocía a Dios, había tenido experiencia. Y una cosa es conocer de Dios, una cosa es conocer de Dios y defender tu fe, y a la misma vez ser un extraño del Dios que revela las Escrituras. Eso fue lo que le pasaba a los fariseos. Los fariseos, dice la Biblia, que escudriñaban las Escrituras constantemente. En el capítulo 5, versos 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos las escudriñaban, conocían, pero no llegaban a Él. Y así que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la cercanía al Señor. Esa es la religión más peligrosa, el tener una teología correcta y a la misma vez un corazón vacío. El poder para descubrir un Dios que nunca ha conocido. Eso le pasaba a los fariseos. Tengan cuidado, tengamos cuidado nosotros también, porque podemos conocer mucho acerca de Dios. En Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, relata la historia de Marta y de María. ¿Las dos conocían a Jesús? Sí, las dos. Cuando Jesús llegó, ¿qué hizo María? Se tiró a los pies de Jesús. ¿Y Marta? Cocinando, afanada, haciendo cosas. Y es verdad, hay que hacer cosas, pero hay momentos cuando hay que soltarlo todo y simplemente tirarse a los pies de Jesús. Y fíjese que cuando Marta se le quejó a Jesús, Jesús no dijo, ay Marta, ¿verdad? Tú tienes razón. No. Le dijo a lo contrario, le dijo, Marta, afanada y turbada estás. Le dijo, María tomó la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte para ti y para mí? Estar a los pies del Señor. Buscar la manera de vivir de tal manera que estemos ahí aprendiendo y amándolo y buscando su rostro. Marta escogió, dice el verso 42, la mejor parte. Entonces aquí se expone el gran sustituto de la vida religiosa, cambiar el estar ocupado para Dios por la cercanía a Dios. Y yo tengo que tener cuidado con eso. ¿Recuerda a Jacob en Génesis, capítulo 22, del verso 22 al 32? Él se quedó solo en la oscuridad. Todas las pertenencias de él habían mandado allá al frente a cruzar el río. Y pasó toda la noche luchando con un varón. La Biblia dice un varón. Toda la noche. Y le decía, no te suelto. Él sabía que aquel varón era algo especial. No te suelto hasta que no me bendiga. Si no me bendice, aquí nos vamos a mantener afajados. Y la verdad es que salió de allí bendecido, aunque cojeando. Toda la vida quedó cojeando. Así que él tuvo que batallar.
Hay bendiciones que te van a costar, mi hermano. Lucha. No salimos igual. Hay cosas en la vida que hay que vencerlas. Y aunque tú las venzas, tú no quedas igual. Él tuvo un encuentro con Dios allí. Así que muchas veces el conocimiento más profundo viene con luchas santas. No soltar, insistir en creer. No soltar como Él hizo, insistir en creer. Porque ya Jesús conquistó, ya Jesús, tenemos un depósito para nosotros. Por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que nosotros mantenernos firmes, insistiendo. Como la mujer aquella que vino al juez injusto que no le quería hacer justicia. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, insistiendo, especialmente en estos tiempos que ya Cristo está por levantar a la iglesia. Yo no sé cómo tú estás con el Señor. Pero esto ya está a ley del knockout. Y yo te aseguro, no te aseguro, yo lo sé yo por experiencia, el enemigo está buscando la manera de que tú estés atribulado, depresivo, con ataques de pánico, con todo. Descuidado espiritualmente. No vamos a soltar, vamos a seguir. Amén. Insistimos en el nombre del Señor. Salió cojo pero bendecido. Otro caso fue el de Pedro. Un encuentro con Dios. El impetuo Pedro, que en aquella experiencia, en Lucas capítulo 5, no, en Lucas no era, qué sé yo dónde era. En Lucas no. En la pesca milagrosa, ¿se recuerdan? Habían estado toda la noche pescando, no habían pescado nada. Y el Señor le aparece allí y le dice, tira la red. A otro lado, sí. Y los peces eran tan llenos, se llenó tanto que tuvieron que llamar a otro barco también. Y cuando Pedro vio aquello, dijo, ¿quién es? Igual que en la tormenta cuando Jesús mandó a callar los vientos y enmudecer. Pedro se tiró de rodillas y clamó a Dios. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Suena como lo de Isaías. Así que Pedro tuvo un encuentro. Y como Job también, el torbellino. Pero otro fue Juan, en Patmos, en el capítulo 1, verso 17. Cuando él ve al Señor, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, porque yo soy el primero y el último. Encuentros con Dios, eso está disponible para ti y para mí. No es simplemente venir a escuchar un sermoncito los domingos por la mañana. Es también venir los miércoles. No tiene que ver, perdone. No es cuestión de ni los miércoles ni los domingos. Es cuestión de una pasión, de una sed por Dios que nos lleve a buscarlo. Cuando un hombre pasa tiempo con Dios,
le sucede como le pasó a Moisés. Moisés subió y cuando Moisés bajó, el pueblo no se atrevía a acercarse a él. ¿Por qué? Porque le brillaba el rostro. ¿Y por qué le brillaba el rostro? Porque pasó tiempo con Dios. Él no veía el brillo, pero todos lo veían, todos los demás veían el brillo. Porque cuando tú pasas tiempo con Dios, la gente se da cuenta. Tú no te das cuenta, pero la gente se da cuenta. Es tiempo con Dios, tiempo en su presencia. Porque la gloria de Dios marca a uno. Marcó. Entonces Jesús aprovechaba mucho estar a solas con el Padre. En Marcos capítulo 1, verso 25. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, cuando Dios dice acercaos a Dios, te está diciendo que tú tienes que acercarte, que yo me tengo que acercar. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Aún a pesar de todo lo ocupado que estaba en el reino, que era un alto ejecutivo, sin embargo pasaba tiempo con Dios. Yo lo había mencionado en la predicación de la última vez que yo prediqué, le mencioné esto. La Biblia habla de un hombre en Génesis, el nombre de Enoc. No se habla de que Enoc hizo milagros, ni que nada de eso. No. Lo único que dice de Enoc, lo único, que Enoc caminó con Dios. Yo escuchaba a Pastor Terralba que una vez dijo que Enoc salió a caminar con Dios y a hablar con Dios y la conversación parece que era tan buena que Dios dijo, ay, vente, vamos a seguir acá en la eternidad. Se lo llevó. Pero lo que se dice de Enoc fue que Enoc caminó con Dios. ¿Con qué tú caminas? Cuando hay hambre en tu corazón por Dios, esa hambre es Dios mismo provocándola en ti, porque Él quiere cercanía contigo. Y yo quiero que tú entiendas que Dios está más deseoso de que tú lo encuentres a Él que tú mismo encontrar a Dios. Porque entienda que ya Dios vino en la persona de Jesucristo a buscarte. Pero aparte de salvarte es que tú crezcas y que te conviertas en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y la única manera de hacer eso es viviendo cerca del Señor, caminando cerca del Señor. Concluyo con este último verso. Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor. Cuando Dios dice hacia quién le habla, diga a mí. Me va a hablar a mí ahora Dios. Dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Así que busquemos a Dios, conozcamos al Señor
¿Y por qué? Yo le había dicho al principio que no queremos escuchar, apartados de mí, nunca os conocí. Pues si había gente que echaba fuera demonios, que qué sé yo, hacía tantas cosas, era porque estaban en la iglesia. Era porque era parte de él, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, ¿verdad? Ver. Lo primero es que, ¿cómo comienza esto? Aceptando al Señor como su único y exclusivo Salvador. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.